Hola, buenas tardes ya casi. Te saluda César Vázquez del Instituto IFAMI. En esta ocasión quería comentar con respecto a el curso de actualización que vamos a sacar para septiembre sobre terapia breve centrada en soluciones. Un curso que va a estar centrado en el modelo del diamante, que es el modelo que actualmente creo es el más moderno, no sé si es el más difundido, pero que empieza a difundirse. Sin entrar en demasiado detalle, yo diría que la terapia breve centrada en soluciones tiene tres grandes momentos en su desarrollo, ¿no? La fase original, podríamos decir la fase que se desarrolla en Milwaukee, de la mano de Steve DeChase, Erin Zuckerberg, y las primeras jornadas de terapeutas que se formaron con ellos, lo que podríamos llamar la versión 1.0, que a su vez también ha tenido etapas en su evolución, ¿no? Luego ha venido la versión 2.0, me parece que Mark McErgo es el que lo denomina así, y tiene que ver con el modelo del grupo Brief de Londres. Y ellos desarrollaron un procedimiento que me pareció interesante y que estuvimos enseñando durante un tiempo en IFAMI, que es el del museo o la galería de arte centrada en soluciones. Y bueno, desde hace unos 2 o 3 años, Elliot Cooney y Adam Froder y sus colegas desarrollaron otro modelo que es el del diamante. Y bueno, los modelos anteriores a mí me gustaban bastante, especialmente el de la galería de arte. Sin embargo, me parece que el modelo del diamante es particularmente interesante, me parece que es bastante ventajoso, útil, y aunque creo que al mismo Adam y al mismo Elliot no les gusta mucho decir esto, o que se diga esto, es bastante más minimalista. Ojo, decir minimalista no es decir que es más fácil. La terapia de soluciones es simple, pero no es fácil, necesariamente. Es minimalista porque a partir de la experiencia y de investigaciones realizadas, se ha llegado a la conclusión que muchas cosas que antes se consideraban canónicas en la terapia de soluciones, ya no lo son, y que se pueden prescindir de ellas, ¿no? Entre las cosas de las que se pueden prescindir está, por ejemplo, la pausa que el terapeuta antes hacía para elaborar un mensaje, establecer una sugerencia o una tarea. También se prescinde del propio mensaje, se prescinde de la tarea. ¿Y esto por qué? Porque la finalidad de esta versión 3.0 o del diamante, bueno, lo de 3.0 lo estoy diciendo yo, no lo plantean ellos, es, en palabras de Mark McErgo, estirar el mundo del cliente. Es una metáfora que él utiliza para dar a entender de que cognitiva, narrativa, emocionalmente y hasta motivacionalmente, la conversación centrada en soluciones produce el efecto de que la perspectiva de las personas en relación a su problema, a su situación,
que suele ser algo un poco contraído, comprimido, contrahecho, restringido, no sé cuál es la palabra correcta, en esa conversación tiende a estirarse. Y cuando se dice estirarse significa que la persona, producto de la conversación centrada en soluciones, empieza a generar nuevas alternativas y nuevas posibilidades. Él empieza a hacer eso como producto de la conversación, no es a instancias del terapeuta. Ni siquiera el terapeuta trata de que eso ocurra, simplemente el terapeuta hace preguntas y ese estiramiento del mundo es consecuencia casi inevitable y podríamos decir entre comillas natural de ese proceso. El terapeuta en realidad no trata de que pase nada, o bueno, trata de que pase algo pero muy acotado, que es básicamente que la persona establezca el resultado deseado, el cambio, la transformación que la persona quiere lograr y que luego la describa. Cuando digo que la describa es que lo haga con mucho detalle, como si esa transformación ya estuviera ocurriendo en la vida del consultante. O sea, en esencia es pedirle a la persona que se imagine que ese cambio que quiere que pase ya está pasando. ¿Y cómo sería su vida a partir de eso? Entonces, ese proceso de imaginación de que la transformación ya ocurre, empieza a activar posibilidades, la visualización de posibilidades. Y por consiguiente, esto lleva a la persona a pensar en iniciativas, en cosas que puede hacer, que tal vez hasta ese momento no se le habían ocurrido. Porque las personas generalmente están dando vueltas y vueltas y vueltas en torno al problema, ¿no? Al cómo, cuándo y dónde, y tratando de rastrear supuestas causas en el pasado. Y bueno, como consecuencia de eso, del problema no sales. Pero la conversación centrada en soluciones, que se centra en el futuro, también en parte en el presente y un poco en el pasado, ¿sí? Pero se centra sobre todo en las esperanzas de la gente. Entonces promueve que la persona, su cerebro, pase de un estado no creativo, en el que suelen llegar, a un estado mucho más creativo. Como resultado exclusivamente de la conversación. ¿Ok? Entonces, si lo que se busca es estirar el mundo del cliente y que la persona empiece a visualizarse habiendo ya cambiado, después es que se le van a ocurrir formas de generar ese cambio en la realidad. Y lo más interesante aún es que la persona se va a dar cuenta que en cierta medida, y a veces en buena medida, ese cambio que la persona quiere que ocurra ya viene ocurriendo. Entonces ahí podemos decir, como suelo repetir siempre, la persona va a la primera sesión presentando ya mejorías, pero esas mejorías no van a ser notadas si no se conversa sobre ello, si no se le pregunta. Por esa razón es que la persona tiende a empoderarse rápidamente, porque empieza a darse cuenta que no solo ya sabe lo que quiere lograr, sino que ya viene lográndolo y también ya viene dándose cuenta de cómo lo ha venido logrando. Entonces, de ahí a decir, yo puedo seguir haciendo esto, utilizando los recursos que ya vine haciendo, y probablemente no necesito tanto al terapeuta. Para llegar a esa conclusión hay un solo paso prácticamente, ¿no? Por esa razón, y con eso quiero ir concluyendo, estirado el mundo del cliente,
algo que el terapeuta tiene que hacer a toda costa es procurar no echar a perder lo que se ha generado y lo que se va a seguir generando. Porque cuando la persona se vaya del consultorio, nadie dice que el efecto de lo conversado va a quedarse ahí. La persona probablemente, como se va con su sistema, su modo de pensar creativo, su creatividad activada, probablemente va a seguir pensando en otras opciones y de repente termine haciendo algo completamente distinto de lo que dijo en el consultorio. Pero probablemente eso va a ser útil para la persona y lo más importante es que va a venir de la propia persona. Entonces decía, lo que se busca es que el terapeuta no lo eche a perder. Y para no echarlo a perder, hay que salir de esa sesión, hay que concluir la sesión de puntillas. Siguiendo la recomendación de Insoo Kim Berg de pasar por la vida del cliente sin dejar huella. Por eso es que cualquier resumen, cualquier elogio, cualquier recomendación, cualquier tarea, cualquier metáfora terapéutica que nosotros le podamos dar al cliente, son formas bien intencionadas de echar a perder la sesión. Porque es como encorsetar el resultado final. No sabemos lo que va a resultar y la persona tampoco sabe lo que va a resultar. Esperamos que lo que resulte sea algo positivo y bueno para la persona. Pero cuando tú le das algún resumen, una tarea, una recomendación, le das algún elogio, ya estás poniendo cortapisas, ya estás encorsetando el resultado, lo estás canalizando. Y la idea es estirar el mundo, ampliar el mundo. Como diría Von Foster, generar la mayor cantidad de alternativas posibles, no restringir alternativas. Entonces, si bien es cierto, el modelo del diamante conserva la esencia original de la terapia breve centrada en soluciones de Milwaukee, hay una serie de cosas que, bueno, ya no se sugiere que se hagan por razones teóricas, por razones éticas, pero también por razones empíricas, porque no se trata solamente de buenismo bien pensante, sino que ya hay bastante evidencia del propio modelo del diamante de que este funciona. ¿Sí? Y bueno, aparte es lo que uno ve pues en la consulta, ¿no? De que funciona. Entonces, simplemente quería compartir esto con ustedes, con los interesados en este modelo que lamentablemente aún no está del todo difundido en nuestra realidad. Modestia aparte, como siempre, IFAMI está a la vanguardia de la terapia breve centrada en soluciones en el Perú y por lo visto también en América Latina. Y estén atentos a nuestras redes porque vamos a hacer un taller breve. Estamos pensando que sea de 5 a 6 sesiones, todavía falta precisar eso, para que las personas puedan enterarse de qué se trata esto, ¿no? Este taller va a estar dirigido tanto a los que ya han llevado una formación o conocen algo de la terapia breve centrada en soluciones, como a los que no conocen nada. Ambos tipos de participantes pueden participar y beneficiarse. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Los saludo desde la cafetería Juan Valdés, donde paré un rato a tomarme un cafecito y ya nos estaremos comunicando. Muchas gracias.